se iniciará pronto, dice. Sí, ahora recién apareció grabando. Bien, repetimos, no hay ningún problema. Quizá es por lo que cambio de archivo o de pestaña. No creo que sea eso. ¿Me escuchan ahora? Sí, ¿no? Sí, profe, sí se lo escucha bien. Sí. Bueno, decíamos de que en la primera clase vimos la parte general de complejos, que sería la parte de nomenclatura, geometría, isomería, y lo que hay que ver ahora son las teorías que explican el enlace. Decíamos recién de que los complejos también eran llamados compuestos de coordinación, haciendo alusión al hecho de que una de las teorías que explica el enlace de los complejos considera de que el enlace es covalente coordinado o covalente dativo, ¿sí? En la actualidad hay dos teorías, eran tres, una teoría del enlace valencia, teoría del campo cristalino y la otra, la más nueva, es la teoría del orbital molecular. La teoría del campo cristalino considera de que el enlace es iónico. El enlace es iónico entre el ion central y los ligandos. Y la teoría orbital molecular considera de que el enlace es covalente entre el ligando y el ion central. Estas teorías tratan de explicar propiedades de los complejos. La primera, la teoría del campo cristalino, explica las propiedades magnéticas que presentan los complejos, explica la geometría, explica también el color que presenta los complejos y también la estabilidad, digamos, la estabilidad termodinámica de los complejos. Y la teoría orbital molecular, TOM, o también llamada teoría del campo de ligando, TCL, explica todo lo anterior que explica la teoría del campo cristalino y también explica la serie espectroquímica. Eso ya vamos a ver qué es la serie espectroquímica. ¿Sí? Empezamos a ver la teoría del campo cristalino. La teoría del campo cristalino considera, hemos dicho de que el enlace es, a ver, quizá lo achicamos un poquito, para ver diapositiva por diapositiva. La teoría del campo cristalino considera de que el enlace entre el ion central y los ligandos es de tipo iónico, ¿sí? Para poder explicar el enlace, cómo se forma el enlace y también la geometría que adopta el complejo, empezamos considerando los complejos de geometría octaédrica. Decíamos de que el complejo presentaba geometría octaédrica cuando el número de coordinación era igual a 6. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es imaginarnos de que tenemos un ion central como centro, como en el centro de un sistema de coordenadas en 3 dimensiones, y que se acercan según los ejes X, Y y Z, ya sea en el sentido positivo o negativo, de cualquiera de los tres, de todos, perdón, no de cualquiera, se acercan los ligandos, ¿sí? Entonces, hay que ver con qué orbitales atómicos interaccionan los ligandos. Ahí en la diapositiva que tienen, por ejemplo, un cubo donde está graficado los 3 ejes cartesianos, y en cada uno de los cubos que tienen ahí en la diapositiva está graficado los orbitales D, que son los que intervienen en la formación del enlace. En el primero tenemos el orbital atómico de Z cuadrado, que está formado por una superficie bilobular que está sobre el eje Z, y después tenemos un anillo que está sobre el plano XY. ¿Sí? Esa es la forma del dz cuadrado. Tenemos que tener en cuenta cuál es la forma y tenemos que recordar, entonces quizás tengamos que hacer algún repaso, ustedes hagan el repaso de cómo son las formas que presentan los orbitales D en las 3 dimensiones. Entonces, tenemos, volviendo al tema del enlace,
tenemos sobre los tres ejes de coordenadas, tenemos dos orbitales atómicos que están justamente en el primer recuadro, que están sobre los ejes cartesianos. Fíjense, en el dz cuadrado está principalmente sobre el eje z, y el dx cuadrado y cuadrado está en el plano xy, sobre los ejes x e y. Y después, los otros tres orbitales dzx, diz y dxy, todos están sobre los planos que identifican a cada orbital d. Por ejemplo, el dxy está sobre el plano, perdón, el dzx, que lo tienen graficado primero, está sobre el plano xz, ¿sí? Está sobre el plano xz, y el orbital dxz está a 45 grados de esos ejes. Está a 45 grados del eje X y del eje Z. Entonces, teniendo en cuenta de cómo se están acercando los ligandos y cómo están acomodados los orbitales D en el espacio, es que hay que considerar la interacción que hay entre ellos y los ligandos, ¿sí? Sobre los ejes tenemos ligandos que se están acercando, que van a interaccionar mucho más con los orbitales atómicos de z cuadrado y de x cuadrado y cuadrado. Entonces, yendo al gráfico de energías que tenemos ahí a la derecha, ahí consideramos de que tenemos un ion central que está en un entorno esférico, es decir, está solito, pero después ya está dentro de un campo octaédrico. ¿Por qué un campo octaédrico? Bueno, consideramos la formación de un complejo octaédrico. Entonces, lo que hay que hacer es considerar la interacción entre los ligandos y el ion central. Decíamos de que si se acercan según esos ejes, hay dos orbitales atómicos que van a interaccionar más, que son el dz cuadrado y el dx cuadrado y cuadrado. Y los otros tres no interaccionan tanto, digo. Entonces, los que más interaccionan van a adquirir mayor energía. Y después, los que menos interaccionan, en cierta manera se estabilizan en cuanto a la energía. Por eso ya dentro del campo octaédrico, fíjense, tienen dos grupos de orbitales atómicos identificados con T2G, que sería para el grupo de orbitales atómicos con menor energía, y los EG identificados, los orbitales atómicos D, con mayor energía, ¿sí? Se dice de que hay un desdoblamiento, hay una separación de los orbitales D, y esa diferencia de energía, acá dentro de una geometría octaédrica, se identifica con delta O. No es delta 0, es delta O, haciendo alusión de que esa separación es producida en un campo octaédrico, ¿sí? Bueno, acá les dice de que la orientación de los 5 orbitales D con respecto a los ligandos de un complejo octaédrico, los orbitales D que antes eran degenerados, se desdoblan y se obtienen dos grupos de orbitales también degenerados, que son EG, que son los de mayor energía, y los orbitales T2G, que son los de menor energía. Seguimos a la otra diapositiva. Con respecto a los complejos octaédricos, se ha medido, ya vamos a ver cómo se puede medir, se mide esa diferencia de energía, por ejemplo, viendo qué color presentan los complejos, y desde ahí se puede calcular cuál es la diferencia de energía que existe entre los dos grupos de orbitales D. Se ha medido esa diferencia de energía dentro de un campo octaédrico, y ahí están tabuladas las diferencias de energía considerando los distintos ligandos. Por ejemplo, si nos fijamos en la primera fila,
donde tenemos como ion central el ion crómico, o cromo más 3, que si nosotros consideramos la configuración electrónica del cromo, la configuración electrónica del cromo nos dice de que tiene la configuración electrónica del gas noble anterior, después tiene 4s2 y 3d4. Si el ion es 3d3, perdón, si el ion es cromo más 3, significa de que pierde 3 electrones. Entonces pierde primero los 4s y después pierde un d. Era 4s2, 3d4. Entonces queda como d3. ¿Sí? Si el ion central es ese ion y tenemos distintos ligandos, fíjense en la diferencia de energía que existe según el tipo de ligando. Por ejemplo, si tenemos solamente iones cloro como ligandos, esa diferencia de energía, medidas en centímetros a la menos 1, es de 13.700. Si el agua es el ligando, 17.400. Si el amoníaco es el ligando, 21.500. Si es el etilendiamina, es 21.900. Y si es el ion ciano, es 26.600 centímetros a la menos 1. Bueno, en esa tabla tienen el valor de la diferencia de energía, siempre dentro de un campo octaédrico, para distintos iones. Por ejemplo, el manganeso más 2, después de que el manganeso ha perdido 2 electrones, queda como con configuración electrónica 3 de 5. Y según el tipo de ligandos, tienen distintos valores de la diferencia de energía. Si tenemos cloruro, 7500, y en el otro extremo, si tenemos el cianuro o ciano, tiene 30.000 centímetros a la menos 1. ¿Sí? Acá les dice de que los valores están expresados en centímetros a la menos 1, aunque ustedes no crean, es una unidad de energía que se utiliza mucho en espectroscopía, y les dice que los valores entre paréntesis son para complejos de bajo spin. Ya vamos a explicar a qué se llaman complejos de bajo spin, y si hay complejos de bajo spin, también hay complejos de alto spin. ¿Sí? Acá hay distintos tipos de ligandos. Al último hemos leído cuando tenemos cloro o cloruro como ligando y cuando tenemos ciano. Y hemos visto de que hay mucha diferencia. Para el caso del manganeso como ion central, para cloro como ligando, la diferencia de energía es 7500 y para el ciano 30.000. Entonces, siempre considerando un campo octaédrico, podemos tener, por ejemplo, si tenemos un ion central que tiene D4 tiene 4 electrones D, después que perdió los necesarios para tener la carga en el complejo, quedó con 4 electrones, ¿sí? Está ubicado ahí como ion libre, free ion. Y después a la izquierda, cuando tenemos un campo débil, y a la derecha cuando tenemos un campo fuerte, ¿sí? A ver si lo podemos marcar con esto. Entonces, acá tenemos el ion libre. A la izquierda, cuando ese ion está unido a ligandos que producen un desdoblamiento bajo, ¿sí? Que producen desdoblamiento bajo. O que tiene un campo, o que ejerce, digamos, un campo débil. Y a la derecha, tenemos el mismo ion, pero ahora en presencia de un ligando o de un grupo de ligandos que producen una diferencia de energía entre los dos grupos de orbitales un poco más alta. Analicemos cómo se llenan esos dos grupos de orbitales. Decimos de que como ion libre tenemos D4, la configuración electrónica. Si la diferencia de energía es pequeña, cuando esos 4 electrones se distribuyen en los dos grupos de orbitales, lo vamos a hacer siguiendo las reglas, digamos, de llenado de orbitales, como hemos visto antes. Entonces, tenemos 1, 2,
3, y como la diferencia de energía es pequeña, el cuarto electrón ocupa el grupo de orbitales de mayor energía. ¿Sí? Y queda de esta manera la distribución. En cambio, si la diferencia de energía es alta, estos 4 electrones van a ocupar solamente el grupo de orbitales D que tiene menor energía. ¿Sí? Este es para el caso de un complejo que tenga como configuración, o que le quede como configuración electrónica de 4. ¿Sí? Eso es lo que nos dice acá, nos dice el efecto de los campos débiles y fuertes con una ocupación de electrones para un complejo de 4. Ahí está. Lo primero da como resultado la configuración de alto spin. Acá cuando tenemos un número grande de electrones desapareados, se llama de alto spin. Se llama de alto spin. Y cuando tenemos esta distribución en la que nos quedaban los 4 electrones ocupando los orbitales de menor energía, porque la diferencia de energía era grande, nos queda un complejo de bajo spin. Esto correspondería para un complejo de bajo spin. Esto sería para un complejo cuyo ion central tiene una configuración electrónica de 4. ¿Qué pasa si tenemos de 6? El de la derecha. Bueno, ahí también estamos considerando de que estamos considerando a la izquierda de que tenemos ligando de campo débil y ligando de campo fuerte a la derecha. Y al medio tenemos el ion central libre, digamos. ¿Sí? Ese ion central tiene 6 electrones D. Cuando está unido a ligandos que producen un desdoblamiento pequeño, ¿sí? Vamos a poner un delta de O bajo, los 6 electrones se distribuyen, como habíamos dicho hace rato, siguiendo la regla de siempre. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos los 5 electrones desapareados, todos apuntando para arriba. Y el sexto electrón ya se aparea en el grupo de orbitales que está abajo. Si tenemos un grupo de ligandos, o un grupo de ligandos que producen un delta de O alto, ¿sí? Esos 6 electrones, ¿cómo se van a ubicar? Recuerden que acá abajo tenemos 3 orbitales atómicos, que son los DXY, DXZ y DIZ. ¿Cómo se van a distribuir esos 6 electrones? Bueno, como tenemos 3 orbitales, empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, se terminan apareando todos. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Principalmente la diferencia es por la cantidad de electrones desapareados que tenemos. Fíjense cuando seguimos acá con D6. Si tenemos un campo débil, nos quedan 1, 2, 3, 4 electrones desapareados. Y si tenemos un campo fuerte, no tenemos electrones desapareados. Hemos dicho de que esta teoría, la teoría del campo cristalino, explica una de las propiedades que presentan los complejos, que son las propiedades magnéticas. Si recuerdan, el tema de paramagnetismo, diamagnetismo, lo relacionábamos con la cantidad de electrones desapareados que tiene el compuesto. En este caso, la cantidad de electrones desapareados que tiene el ion central. ¿Sí? Para un complejo, fíjense, donde el ion central es de 6, si los ligandos producen un desdoblamiento importante, si tienen un delta de O grande, nos queda un complejo que es diamagnético.
Y si tenemos ligandos que producen un desdoblamiento pequeño, nos queda un complejo paramagnético, porque tiene electrones desapareados. Volvamos al anterior. Por la cantidad de electrones que tiene, D4, dependiendo de si los ligandos son de campo débil o de campo fuerte, en este caso vamos a tener electrones desapareados, en los dos casos. ¿Sí? Cuando tenemos un campo débil, tenemos 4 electrones desapareados, y cuando tenemos un campo fuerte, nos quedan 2 electrones desapareados. En este caso, vamos a tener 2 complejos que son paramagnéticos, los dos. Pero uno va a ser más paramagnético que el otro. Relacionando el paramagnetismo con la cantidad de electrones desapareados, podemos decir que el complejo de la izquierda va a ser más paramagnético que el de la derecha. ¿Sí? Hay una formulita con la que nosotros podemos calcular el momento magnético del complejo, que tiene en cuenta la cantidad de electrones desapareados. ¿Sí? Vamos siguiendo. A ver, vamos a seguir un poquito más para ver la formulita. ¿Sí? Acá está. La fórmula que nos permite calcular el momento magnético es esta. Entonces, el momento magnético, que está indicado con la letra mu, el momento magnético es igual a la raíz cuadrada de n por n más 2. Esto expresado en magnetones de Bohr, así se llama, ¿sí? Esa unidad. Y para calcular entonces tenemos que tener en cuenta la cantidad de electrones desapareados. ¿Sí? No hay nada más acá, volvemos a la anterior. ¿Sí? Esto era lo que habíamos visto, era dentro de un campo octaédrico. Dentro de un campo octaédrico. También habíamos dicho de que esta teoría nos explica también la estabilidad de los complejos, la estabilidad termodinámica. La estabilidad termodinámica está dada por una energía que se llama energía de estabilización del campo cristalino y se indica con la EECC, ¿sí? Energía de estabilización del campo cristalino. Cuando analizábamos la formación de un complejo, decíamos de que los 5 orbitales D, que tenían el mismo valor de energía cuando estaba solo el ion, se desdobla cuando están unidos a un ion central, se desdobla según ese valor de energía, ¿sí? Delta de O. Y podemos considerar de que el primer grupo se estabiliza en menos 2,5 por delta de O, y el segundo grupo de orbitales atómicos adquiere mayor energía en un valor de 0,6 por delta de O. ¿Sí? Si el delta de O es pequeño y tenemos un ion central que tiene como configuración electrónica de 4, nos queda como configuración electrónica de ese complejo, ya en este campo octaédrico, con esos ligandos que producen un desdoblamiento pequeño, podemos decir, a ver si puedo escribir con un puntito más chiquito, podemos decir que esa configuración, la del ion central, nos queda, los de abajo eran T2G, T2G con, perdón, disculpen la mala letra, T2G con 3 electrones, y después nos queda el grupo de orbitales de mayor energía, que son los EG, nos queda con 1 electrón. ¿Sí? Eso es si el delta de O es pequeño. A la derecha tenemos el mismo ion, pero con ligandos que producen un desdoblamiento más grande. Y acá nos quedan, fíjense, ya está con las casillas cuánticas, está mostrado qué es lo que nos queda como configuración electrónica para este ion central.
En el T2G, que es el grupo de orbitales D de menor energía, tenemos 4 electrones, y en el eje no tenemos ningún electrón. Lo que acabo de escribir son las configuraciones electrónicas del ion central en distintos complejos, ¿sí? Lo primero, cuando tenemos ligando de campo débil, y cuando tenemos ligandos que producen un campo fuerte o un desdoblamiento grande, tenemos la segunda configuración. Podemos definir en cierta manera la energía de estabilización cristalino como la energía que se libera cuando se forma un complejo, ¿sí? Esa energía la voy a escribir acá al costado. Tiene una ecuación. Profe, Sí, señora. ¿Escucho? no se ve lo que está escribiendo, no se ve lo que le está escribiendo. Ah, ¿por qué? No sé, yo pensé que los otros no podían ver, o yo no Bueno. podía ver. Bueno, entonces la explicación de esto va a tener que ir por otra vía. Lo que pasa es que no puedo, no manejo este puntito. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde tenemos? Sí, lo que pasa es que tendría que cambiar de pantalla para poder escribir. Y no vaya a ser que se me vaya el Meet para otro lado. Bueno, les cuento entonces. Les cuento que la energía de estabilización de campo cristalino se calcula mediante una ecuación que ustedes tienen ahí abajo. Pero se notan las marcas las marcas que estoy dejando, ¿se notan? Eso No, Nada, no, profe, no, no se ve nada. Bueno, no. está bien, listo. No, Bueno, entonces les digo de que la energía de estabilización de campo cristalino es la energía que se libera cuando se forma un complejo. Fíjense que ustedes tienen dos grupos de orbitales D, unos que adquieren menor energía y otros que adquieren mayor energía. Cuanto mayor sea la cantidad de electrones en el grupo de orbitales de menor energía, va a ser más estable. Y cuando tengamos mayor cantidad de electrones en el grupo de mayor energía, va a ser menos estable. Entonces fíjense en qué es lo que pasa para los dos casos. Tenemos el mismo ion, pero en el de la izquierda tenemos ligandos que producen un desdoblamiento pequeño y por eso tenemos esa distribución de los electrones en los dos grupos de orbitales D. Entonces les decía de que la energía de estabilización de campo cristalino tiene una ecuación que tiene en cuenta la cantidad de electrones T2G y la cantidad de electrones EG. La energía de estabilización de campo cristalino se calcula, ahí voy a ver si está un poco más abajo la ecuación. No, está en un ejercicio directamente. En un ejercicio que está más abajo. Ahí tengo ejercicios resueltos. No sé si pueden ver el punto C. El punto C de un ejercicio. Ahí está la ecuación con la que se calcula la energía de estabilización del campo cristalino. Es menos 0,4 por el número de electrones T2G más 0,6 por el número de electrones EG. Entonces, según la configuración que nosotros habíamos visto para ese ion central con D4, nos queda 3 electrones en el T2G y un electrón en el EG. Para el complejo de la izquierda, digamos. Para el complejo de la derecha nos quedan los 4 electrones en el grupo T2G. Y no tenemos electrones EG. Entonces, si reemplazamos esos números para cada complejo, tenemos que, para el primero, la energía de estabilización de campo cristalino es menos 3 quintos de delta de O, y en el segundo complejo es menos 8 quintos de delta de O. De otra manera, es menos 0,6 de delta de O para el primer complejo, y el otro creo que es 1,6.
menos 1,6 por el delta de O. Eso nos está diciendo de que en el segundo complejo se libera más energía. Si se libera más energía, entonces el complejo es más estable. El segundo complejo es más estable que el primero. ¿Sí? Como regla general podemos decir de que el mismo ion central, en presencia de ligandos que producen un campo débil o un desdoblamiento pequeño de las energías de los orbitales D, producen un complejo que es menos estable que cuando tenemos ligandos que producen un desdoblamiento más grande. ¿Sí? Volviendo a lo que habíamos visto primero, cuando teníamos mayor cantidad de electrones, podemos decir que es más paramagnético que el segundo, y como tiene la mayor cantidad de electrones desapareados, decimos de que el complejo es de spin alto o de alto spin, y el segundo, como tiene menos cantidad de electrones desapareados, es de un complejo de spin bajo o de bajo spin. ¿Sí? En la siguiente diapositiva vemos en cierta manera lo que hemos visto recién. Si el valor, perdón, cuando decimos, cuando decimos de que ese desdoblamiento es grande y cuando decimos que es pequeño. Para el caso de los complejos, se considera de que hay un cierto valor por encima del cual se considera que el campo es grande. ¿Sí? Ese valor de energía, llamada energía de apareamiento, tiene un valor 20.000 centímetros a la menos 1. Acá les dice, si el valor de desdoblamiento es menor que la energía de apareamiento, se sigue el principio Aufbau de construcción de construcción de la configuración electrónica con máximo desapareamiento de los electrones. Como resultado nos da un complejo de alto spin, teníamos una mayor cantidad de electrones desapareados. Si el valor es mayor que ese valor de energía de apareamiento, si es mayor, entonces el desdoblamiento o la diferencia de energía que existe entre los dos grupos de orbitales es más grande, entonces nos da un complejo donde tenemos la menor cantidad de electrones desapareados y nos da un complejo de bajo spin o de spin bajo. ¿Sí? Bueno, ahí está lo que habíamos visto primero. Para terminar de explicar el tema del magnetismo de los complejos. ¿Sí? Ahí estaba la ecuación con lo que nos permite calcular el momento magnético. Uno de los factores que influyen, digamos, en ese desdoblamiento son la serie a la que pertenece el metal. Hablamos generalmente de metales de transición porque los complejos, digamos, como que son propios de los elementos de transición. Recién hemos visto que para la formación del complejo analizábamos qué es lo que pasaba con los orbitales D. Los elementos de la tabla periódica que tienen orbitales D, que se están llenando, los orbitales D son los elementos de transición. Cuando se estudian los complejos, cuando uno hace la química descriptiva, cuando uno llega a los elementos de transición, ahí se estudia bien el tema de los complejos. ¿Sí? Bueno, los factores que afectan el desdoblamiento, la serie a la que pertenece el metal de transición. Al descender en el grupo, aumenta la diferencia de energía. También lo que influye es el estado de oxidación del metal. Influye cuando los ligandos son dadores de electrones y al aumentar el estado de oxidación, aumenta el delta de O. Ahí vamos a volver al cuadro donde hemos presentado los iones centrales formando complejos. ¿Sí? A ver si tenemos dos. Acá está. Tenemos, por ejemplo, al ion ferroso y el ion férrico. Fíjense, el ion ferroso y el ion férrico cuando tenemos el agua como ligando.
cuando tenemos hierro más 2, el delta de O, o la separación, vale 10.400 centímetros a la menos 1. Y cuando tenemos hierro más 3, tenemos 14.300 centímetros a la menos 1. Entonces es mayor el valor de energía de desdoblamiento cuando el número de oxidación es más grande. ¿Sí? Eso es lo que nos dice acá. El estado de oxidación del metal. Entonces, cuando es mayor el estado de oxidación, aumenta el delta de O. También podemos relacionar esta característica que presentan los iones referidos al estado de oxidación, relacionándolo con el potencial iónico. Recuerden, el tema del potencial iónico era un número que calculábamos haciendo el cociente entre la carga del ion dividido el radio del ion. Si comparamos, por ejemplo, ferroso y férrico, el ion ferroso tiene carga más 2 y tiene el tamaño propio, digamos, del hierro después que perdió 2 electrones. Se achica, ¿no es cierto? Si comparamos el hierro con el hierro más 2, el hierro más 2 después que perdió 2 electrones se achica. Si pierde 3 electrones se achica más. Entonces, si comparamos el potencial iónico originado por el ferroso y el férrico, el del ion férrico es más grande. Una por la carga, más 3. Y otra que está dividiendo por un tamaño más chico. Entonces ese cociente se hace más grande. Conclusión, el potencial iónico del ion férrico es mayor que el potencial del ion ferroso. Si tenemos en cuenta de que hay una atracción del tipo electrostática entre el ion central y los ligandos, si el ion central está originando un potencial iónico más grande, lo atrae con más fuerza a los ligandos. Si atrae con más fuerza a los ligandos, ese desdoblamiento es más grande, porque interacciona más con los ligandos. Entonces, se produce una mayor separación entre los orbitales T2G, que eran los de abajo, digamos, después del desdoblamiento, con respecto a los EG, que son los orbitales, que son los que interaccionan directamente con los ligandos. ¿Sí? También lo que influye en esa energía de desdoblamiento es la geometría del complejo. Nosotros hemos visto que dependiendo del número de coordinación podíamos tener ligandos lineales cuando tenemos número de coordinación 2. Cuando tenemos número de coordinación 4 podemos tener dos casos. Podemos tener tetraédrico y plano cuadrado. También podemos tener complejos con número de coordinación 5, 3, 7, 8, pero los más estudiados son de número de coordinación 4 y número de coordinación 6. Entonces, considerando 4, el número de coordinación 4 nos puede originar entonces complejos que son plano cuadrado o complejos que son tetraédricos. Y si tenemos número de coordinación 6, el complejo que se forma es octaédrico. Ahí tienen un orden de energías con respecto a las energías de desdoblamiento. Siempre que tengamos un complejo plano cuadrado, que eso no lo vamos a ver por el tiempo que tenemos, si tenemos un complejo plano cuadrado, tiene un mayor desdoblamiento que un complejo octaédrico, y ese es mayor que un complejo tetraédrico. ¿Sí? Considerando siempre el mismo ligando, pero formándose distintos tipos de complejos. El desdoblamiento que se produce en un complejo tetraédrico siempre es más chico. Y acá hay una relación que nos dice cuánto equivale a un delta de octaédrico, es aproximadamente igual a 9/4 del delta tetraédrico. ¿Sí? También, perdón, se me está yendo muy abajo. También, lo que influye es el tipo de ligando. Si se acuerdan, cuando teníamos el cloruro se producía un desdoblamiento con un determinado valor
de energía. Cuando teníamos el ciano o el cianuro, teníamos otro valor de desdoblamiento. La influencia que presentan, digamos, el tipo de ligandos, está dado por esta serie que se llama serie espectroquímica. En la serie espectroquímica están ordenados, en cierta manera, los ligandos, según el desdoblamiento que producen. Los que están a la izquierda producen un desdoblamiento pequeño, y los que están a la derecha, por ejemplo, el ion ciano o el monóxido de carbono, que se llama carbonilo, producen un desdoblamiento grande, ¿sí? También se los llama, a los que están a la izquierda del amoníaco, ahí está marcado con esa línea, o con esa flecha roja, está marcado como dadores sigma, que son también dadores pi, y los que están a la derecha, dadores sigma o aceptores pi. Eso ya vamos a ver si lo explicamos al último. Esa serie espectroquímica está obtenida según datos experimentales. Una de las formas de obtener, les decía hace rato, era observar qué color forma el complejo. Y según el color que forma el complejo, se produce un determinado desdoblamiento. Y según ese desdoblamiento podemos saber cuánto vale ese valor en valor de energía. Generalmente aumenta, si se fijan acá en esta serie espectroquímica, cuando son aceptores pi, aumenta el valor de energía, aumenta de izquierda a derecha, ¿no? Y disminuye cuando es dadores pi. Eso ya vamos a ver si lo explicamos al último. Ese es, digamos, lo que tienen ahí es en forma resumida la serie espectroquímica. Después hemos encontrado otra un poquito más completa, donde tenemos más iones o más ligandos, ¿sí? Les decía también de que, aparte de explicar el paramagnetismo en los complejos y también la geometría, esta teoría, la teoría del campo cristalino, explica el color de los complejos, ¿sí? Primero veríamos a qué se debe el color. Podemos tener, qué sé yo, una remera azul, o que se ve azul, mejor dicho. Podemos tener una camisa verde, ¿sí? ¿Por qué se ve azul? ¿Por qué se ve azul? Tendríamos que considerar de que la luz que nos hace visible a todos, que es la luz visible, está formada por una serie de colores. Esa serie de colores nosotros la vemos cuando se descompone la luz por algún elemento. Por ejemplo, las gotitas de agua en un día de lluvia pueden servir como elementos separadores, digamos, de la luz blanca. Cuando está lloviendo todavía y sale el sol, podemos ver un arco iris. Entonces esas gotitas de agua sirven para separar los distintos colores que forman la luz blanca, ¿sí? Entonces vamos a ver un arco iris que tiene color rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, que es lo que constituye el espectro visible, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver. Ahora, esa luz blanca, cuando incide sobre algún cuerpo, que puede absorber todo el color, si absorbe todo el color, se observa que es negro. Por eso todas las ropas que nosotros podemos utilizar, si son de color negro, eso nos hace sentir que tenemos más calor porque está absorbiendo toda la radiación que nos llega. Si se observa blanco es porque está reflejando todo lo que recibe. Pero hay algunas ropas, algunas prendas que usamos que tienen distinto color, qué sé yo, un verde, puede ser un azul, una camisa azul, ¿sí? ¿Por qué se ve azul? ¿Por qué se ve azul? Acá tienen en la parte baja, digamos, y a la derecha, tienen un círculo
un círculo de colores, digamos. Si ustedes se fijan, ahí a la izquierda, en la parte media, tenemos marcados dos valores de longitudes de onda. 400 nanómetros y 800 nanómetros. El espectro visible va de 400 nanómetros hasta 800 nanómetros. Empezamos con los 400 nanómetros cuando tenemos una banda de color violeta hasta los 430 nanómetros. Después tenemos un color azul que va de 430 nanómetros hasta los 490. Tenemos verde cuando va hasta 590. Después de 590 hasta los 560. Y después, si seguimos en el espectro, de 560 a 600 nanómetros tenemos color amarillo, tenemos el naranja y después tenemos el rojo. Eso es lo que constituye el espectro visible. Por debajo de ese valor de 400 nanómetros, si ustedes recuerdan todo el espectro electromagnético, tenemos el ultravioleta. Y a la derecha, pasando los 800 nanómetros, tenemos el infrarrojo. Entonces, si nosotros tenemos una prenda que absorbe, por ejemplo, como está marcado acá en el gráfico, si absorbe radiación con longitud de onda que va de 650 a 800 nanómetros, está absorbiendo el rojo del espectro visible. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué color se ve? Se ve el complementario. En este círculo ustedes tienen colores que están enfrentados. Por ejemplo, el rojo está enfrentado con el verde, el green. El red está enfrentado con el green, que es el verde. Entonces, el rojo y verde son complementarios. Si nuestra ropa absorbe el rojo, se ve verde. O si al revés, si nuestra ropa absorbe radiación correspondiente al verde, se observa de color rojo. ¿Sí? O si no también, si absorbe radiación correspondiente al amarillo, al yellow, se ve violeta. ¿Sí? De esa manera es que se ven los complejos. Algunos complejos que presentan coloración. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en esta diapositiva, tenemos un ejemplo de un complejo, que es el ion hexaacuo titanio 3. Y lo que se hace para ver en qué longitud de onda absorbe, se hace un ensayo con un espectroscopio, ¿sí? O un espectrómetro, perdón. Un espectrómetro es para medir, un espectroscopio es para ver. Entonces se hace un ensayo por espectroscopía infrarroja o visible, que tenga la posibilidad de medir. Se mide la absorbancia que presenta ese complejo. Se mide la absorbancia y se observa de que presenta un máximo. Y ese máximo corresponde al color que más absorbe. Entonces, el complejo del titanio, que está absorbiendo en 493 nanómetros, ¿sí? Se absorbe en 493 nanómetros, estaría absorbiendo, ¿cómo se llama? Estaría absorbiendo la banda del verde. Entonces el complejo se ve de color rojo. ¿Sí? Acá están marcados los colores primarios y después los que se obtienen por mezcla de los colores primarios, ¿no? Pueden ver ustedes en otra bibliografía, pueden ver otras cartas con colores más completos. Por ejemplo, acá no aparece el marrón, no aparece el índigo. ¿Sí? Hay cartas de colores un poco más completas. ¿Sí? ¿Y cómo se explica el tema de la coloración? Se explica considerando de que si nosotros tenemos un complejo, a ver, busquemos un complejo, donde tenemos acá.
en esta diapositiva, no me acuerdo qué número es, donde tenemos la energía de estabilización del campo cristalino. Lo que quería ver era el diagrama de energía para un complejo. Ahí vemos de que tenemos 3 electrones en el orbital D, en el grupo de orbital D de menor energía, y un electrón en el grupo de orbitales D de mayor energía. ¿Cómo se explica el tema del color? ¿O cómo se explica por qué absorbe? Entonces, ¿por qué absorbe? Entonces, si llega radiación blanca, digamos, si llega radiación blanca a este complejo, si la energía es suficiente como para que uno de los electrones la tome y salte al grupo de orbitales D de mayor energía, está absorbiendo energía. Si esa energía que está absorbiendo corresponde a algún color del visible, ahí estaríamos midiendo o estaríamos viendo, según la longitud de onda de absorción, estaríamos viendo qué color está absorbiendo. Nos vamos a la cartita o al círculo de colores. Si está absorbiendo tal energía, entonces se observa el color correspondiente al complementario. Entonces lo observaríamos, ¿sí? Pero la explicación de por qué absorbe energía es porque tienen que tener electrones disponibles como para poder hacer lo que hemos dicho recién. Recibe energía, absorbe y pasa a otro nivel de mayor energía. Podemos tener complejos, por ejemplo, el que tenemos a la derecha. Supongamos tenemos un delta de O grande. Si el delta de O grande, quizás la energía necesaria para hacer ese salto del electrón hasta el grupo de orbitales D de mayor energía sea muy grande. Entonces, si es muy grande, es probable de que lo que está absorbiendo esté fuera del espectro visible. Si está fuera del espectro visible, nosotros no vamos a ver ningún color. Vamos a decir que es incoloro. ¿Sí? También una condición para que haya un efecto de absorción de energía es que tengamos electrones disponibles. Por ejemplo, el zinc, el ion zinc, que está al final de la serie de los elementos de transición. El ion zinc, cuando hay zinc más 2, tiene 10 electrones distribuidos en los 2 grupos de orbitales D. Entonces siempre el ion zinc va a ser incoloro. Siempre va a ser incoloro. Independientemente del ligando que tenga al lado, siempre va a ser incoloro porque no presenta electrones que puedan absorber y producir ese salto de electrónico, digamos. ¿Sí? Bueno, y ahora vemos un poquito de complejos tetraédricos. Acá también, de la misma manera en que hemos analizado cuáles son los orbitales D que interaccionan con los ligandos, en estos cubos, fíjense, con los puntos negros, están indicados los ligandos que se están acercando al ion central. Entonces, esos puntos negros se acercan al ion central, y ahora, al revés de lo que habíamos visto para los complejos octaédricos, los orbitales D que tienen, los orbitales D que son los dz cuadrado y el dx cuadrado y cuadrado, son los que menos interaccionan con los ligandos. Entonces, entonces ellos se estabilizan en energía. Y los que están arriba, como grupo T2, T sub 2, son los que interaccionan más. Y ahora entonces este grupo adquiere mayor energía y el otro grupo menor energía. Entonces el desdoblamiento que se produce es al revés. Es al revés de lo que habíamos visto. ¿Sí? Acá en el gráfico de la derecha tenemos un ion central solito, ahí dice entorno esférico, no hay interacción con nadie, y después, dentro de un campo tetraédrico, se produce ese desdoblamiento. ¿Sí?
Bueno. Y después, bueno, plano cuadrado está presentado ahí, pero no lo vamos a discutir porque no hay tiempo, digamos. Y eso tampoco lo vamos a tomar, el plano cuadrado. Bueno, ya se están aburriendo con la teoría, así que vamos con un ejercicio. El ejercicio número 5 de la guía nos dice de que dé una explicación de los valores de desdoblamiento del campo cristalino, delta, en forma general. ¿Por qué pone delta y no delta de O? Bueno, porque... no, tendría que poner delta de O porque todos son octaédricos. Delta de O tiene que decir. El desdoblamiento del campo cristalino para los siguientes complejos. Entonces tienen complejos donde aparece el cobalto con distintos ligandos. Perdón, acá hay un complejo con número de coordinación 4. Entonces tendría que, está bien acá, puede ser delta octaédrico o delta tetraédrico. Tenemos varios complejos con los que tenemos que analizar, dar una explicación del desdoblamiento. Y eso lo hacemos con el número de oxidación que tiene y también con el ligando que está unido al ion central. Esto no está discutido en el ejercicio que está resuelto ahí abajo, pero lo podemos discutir rápidamente. Podemos tomar como ejemplo los dos primeros del ítem A. En el ítem A tenemos el cobalto como ligandos, como iones centrales. Tenemos el amoníaco como ligando, pero el primero tiene número de oxidación 3 y el segundo tiene número de oxidación 2. Por lo que habíamos dicho hace rato, el ion, la carga del ion influye en la energía de desdoblamiento. Y decíamos de que cuanto mayor era la energía, se produce mayor desdoblamiento. Fíjense en acá, tenemos para el primero 22.900 centímetros a la menos 1, y para el segundo tenemos 10.200 centímetros a la menos 1. Entonces ahí explicamos, para un ligando, para el mismo ligando, pero para iones centrales con distinto número de oxidación, a mayor número de oxidación, decíamos, también relacionándolo con el potencial iónico, un ion con mayor número de oxidación genera un potencial iónico más alto, más grande, entonces atrae con más fuerza los ligandos y se produce un desdoblamiento mayor. Si se produce un desdoblamiento mayor, entonces la diferencia de energía es más grande. ¿Sí? Bueno, después también está en el grupo B, tenemos el cromo más 3, fíjense. En el grupo B tenemos el cromo más 3 y que tiene dos ligandos. En los dos primeros del grupo B. Tenemos el flúor, o el fluoro, como ligando, y en el segundo complejo tenemos el agua, o acuo. Si queremos ponerle nombre, el primero es un ion. Eso es lo que yo me parece que no les dije en la clase pasada. Siempre que tengamos un ion, sea positivo o negativo, siempre tenemos que poner al principio del nombre del complejo, tenemos que poner la palabra ion. Entonces, en este ejercicio todos son iones, ¿sí? Si los tenemos que nombrar, tenemos que poner ion. Este es un hexafluorocromato, el primero. ¿Sí? ¿Por qué pongo cromato? Porque porque la carga del complejo es negativa. ¿Sí? El segundo complejo, donde tenemos cromo, 6 aguas, pero tenemos carga positiva, si lo queremos nombrar, va a ser ion hexaacuocromo 3. ¿Sí? El anterior era ion hexafluorocromato 3. ¿Sí? Fíjense, tenemos el mismo ion central, pero distintos ligandos. Los halógenos, en la serie espectroquímica, este viene a la izquierda, son entonces ligandos que producen un desdoblamiento pequeño. Y ahí está, 15.000 centímetros a la menos 1. En cambio el agua está al medio de la serie espectroquímica y produce un poco más de desdoblamiento. ¿Sí? Y tendrían que seguir explicando. Por ejemplo, a ver. Bueno, después pueden seguir ahí discutiendo, digamos.
Vamos al problema 6. El problema 6 nos dice, para los complejos del punto anterior, determine el color, el momento magnético, la energía de estabilización del campo cristalino, y seleccione en cada caso cuál es el más estable y el de menor momento magnético. Explique la relación si existiera o si la hubiera, ¿sí? Entonces ahí yo tomé el primer complejo, ¿sí? El primero, para hacer el análisis que les pide. Primero el color. El ion, el complejo, tiene un delta octaédrico de 22.900 centímetros a la menos 1. Ahí les he puesto el nombre. Donde tenemos el ion central, que es el cobalto más 3. Entonces, para ver cuál es la configuración electrónica de los orbitales D que nos queda, vamos primero a la configuración electrónica que sacamos de la tabla periódica. La configuración electrónica en su estado fundamental, ¿sí? Y es la configuración electrónica del argón, 4s2, 3d7. Como es cobalto más 3, primero pierde los 4s, eso lo hemos visto en el seminario de propiedades periódicas, creo, ¿sí? Primero pierde los 4s y después los 3d. Son más fáciles de sacar primero los 4s y después los 3d. Eso lo hemos demostrado calculando la carga nuclear, utilizando las reglas de Slater. No sé si se acuerdan. Bueno, nos queda cobalto más 3, 3d6. ¿Sí? Primero nos pide el color. El color está relacionado con el delta de O. Ese delta de O, por las unidades que tiene, que es centímetro a la menos 1, es una unidad también del número de onda, que se simboliza con la letra Nu, con una barrita a la derecha, con una rayita. Y ese número de onda es igual a 1 sobre la longitud de onda. O sea que si nosotros conocemos la longitud de onda, si nosotros conocemos la diferencia de energía, podemos calcular cuál es la longitud de onda de la radiación que tendría que absorber el electrón para pasar del grupo de orbitales de más baja energía al grupo de orbitales de mayor energía. ¿Sí? Entonces acá les pongo la longitud de onda, que se puede calcular haciendo la inversa del delta de O, y con eso podemos calcular la longitud de onda de la radiación que absorbe o que se absorbe por parte del complejo. Bueno, reemplazamos y eso nos da este valor, 43,67 por 10 a la menos 6 centímetros a la menos 1. En el circulito de colores teníamos todo en nanómetro, entonces lo pasamos a nanómetro. ¿Sí? Haciendo esta conversión, o esta operación, llegamos a determinar de que tiene una longitud de onda de absorción de 433,7 nanómetros. Entonces está absorbiendo en la zona del azul. Entonces, ¿de qué color se observa? Y se observa el complementario, ¿sí? El que esté al frente en ese círculo de colores. De esa manera se determina cuál es el color, ¿sí? Repito, si tenemos el delta de O, podemos calcular la longitud de onda y tenemos que tener el círculo de colores para determinar qué color está absorbiendo y con eso ya sabemos cuál es el complementario, que sería el color que se ve del complejo. Nos pide también que calculemos el momento magnético, ¿sí? Ahora, el valor de delta de O es 22.900 centímetros a la menos 1. Y habíamos dicho de que hay un valor de energía que se considera como energía de apareamiento, por encima del cual se considera de que el delta octaédrico es grande y por debajo pequeño. En este caso, 22.900 es mayor que 20.000 centímetros a la menos 1, por lo tanto consideramos de que el delta de O es grande. ¿Sí? Si el delta de O es grande, entonces en la representación gráfica tendríamos que hacer los dos grupos de orbitales D, T2G y EG, bien separaditos, y distribuir los electrones como nos queda.
¿Por qué hacemos esto? Y bueno, porque si nos pide calcular el momento magnético, lo tenemos que hacer mediante una ecuación que consideraba la cantidad de electrones desapareados que tenemos. Si no hacemos esto, no sabemos qué cantidad de electrones desapareados tiene. En el complejo. ¿Sí? Entonces, haciendo la distribución, considerando de que la separación es grande, tenemos 6 electrones, entonces esos 6 electrones se van a ubicar en los 3 orbitales d de menor energía. Y nos queda entonces que n, el número de electrones desapareados, es 0. Si reemplazamos la ecuación, el momento magnético es igual a 0. MB no es de que esté muy bien calculado, sino que MB es una unidad que se utiliza para medir el momento magnético, que son magnetones de Bohr. Magnetones de Bohr. De ahí viene MB. También nos pide que calculemos cuál es la energía de estabilización de campo cristalino. Ahí tenemos la ecuación con la que se calcula. Entonces, antes de hacer el cálculo, podemos escribir la configuración electrónica del ion central, considerando la cantidad de electrones T2G y la cantidad de electrones Eg. Entonces, la configuración electrónica va a ser T2G con 6 electrones y Eg con 0. No tiene electrones del grupo Eg, de orbitales d. Entonces, si reemplazamos estos numeritos, acá, nos queda que la energía de estabilización, escrita en función de el delta de O, va a ser igual a menos 2,4 por delta de O. ¿Sí? Es un complejo bien estable, porque decíamos hace rato también, cuanto mayor sea la cantidad de electrones en este grupo de orbitales, en el grupo de orbitales de menor energía, va a ser más estable, porque se estaría liberando más energía. ¿Sí? A ver, creo que había hecho otro. No. Bueno, vamos a explicar rápidamente la teoría del campo del ligando. La teoría del campo del ligando considera de que el enlace que existe entre el ion central y los ligandos es covalente. ¿Sí? Un covalente con un cierto porcentaje de carácter iónico, porque también considera de que se produce un desdoblamiento. Pero principalmente considera de que es covalente. Covalente dativo. ¿Sí? Entonces, la teoría del campo del ligando es como una aplicación de la teoría orbital molecular a la formación del complejo. Recordando lo que habíamos visto en la teoría orbital molecular considera de que los átomos que se unen aportan orbitales atómicos. Como resultado de la interacción de los orbitales atómicos, se forman orbitales moleculares. Se forman tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos, ustedes están combinando. ¿Sí? Entonces, se considera de que el átomo o el ion central metálico aporta los orbitales S, los orbitales P y también los orbitales D. ¿Sí? En esta diapositiva está marcado, digamos, cuál es la interacción. ¿Cuál es la interacción que hay entre los orbitales atómicos del ion central con los ligandos? También considerando de que el complejo que se está formando es octaédrico. Entonces, ahí tenemos dos grupos de gráficos. Dice el átomo metálico y los ligandos. Átomo metálico y los ligandos. Es un complejo octaédrico, entonces, si los ligandos se acercan según las direcciones sobre los ejes X, Y y Z, lo que está considerando el primer grupo de orbitales, ahí tenemos el orbital atómico S, que interacciona con la geometría que presenta el orbital atómico S, interacciona con los 6 ligandos que se acercan según esas direcciones, de los 3 ejes. Interacciona con los 6. ¿Sí?
Con respecto a los orbitales P, el PZ, PI y PX van a interaccionar con los ligandos que se acercan según esas direcciones. Es por eso de que, por ejemplo, el PZ está interaccionando, digamos, con los orbitales que tiene, digamos, ligando, ¿sí? Que están sobre esa dirección, eje Z. En el segundo tenemos otro orbital P que interacciona con los ligandos que se acercan sobre esa dirección, y otro orbital P, podemos considerar el PX, que va a interaccionar con los ligandos que se acercan según esas direcciones. Y después también, según las direcciones X y Z por las que se están acercando los ligandos, fíjense ahí, considerando el dz cuadrado, interacciona principalmente, fíjense, está graficado ahí un cubo con esferas azules bien resaltadas y otras celestes. Entonces interaccionaría más con los orbitales, con los ligandos, perdón, que se acercan según esa dirección, y después también van a interaccionar con el de x cuadrado y cuadrado sobre esas direcciones x e y. Y no interaccionarían, de la misma manera que se consideraba en la formación del complejo octaédrico, no interaccionarían los orbitales de XY, de XZ y de YZ. No interaccionarían. ¿Sí? Entonces, de igual manera que se vio en el enlace covalente, se combinan orbitales atómicos para formar orbitales moleculares. ¿Sí? En algunos casos, se combinan orbitales atómicos del ion central con orbitales atómicos de los ligandos. Pero si ya el ligando es un compuesto, se considera de que esos compuestos tienen orbitales moleculares de simetría sigma que se van a combinar con los orbitales atómicos del ion central. Entonces, se van a formar una serie de orbitales moleculares. Acá hay dos representaciones. ¿Sí? En la diapositiva anterior, donde tenemos todas las esferitas y todos los globulitos, ahí abajito está marcado, dentro de cada recuadro, está marcado el orbital atómico que está indicado en el diagrama de energía que viene en la próxima diapositiva. Por ejemplo, el átomo metálico que aporta, digamos, el orbital S con los ligandos, el orbital S, que se combina con los ligandos, forman el orbital atómico, según esta bibliografía, identificado con la letra A1G. A1G. ¿Sí? Entonces, fíjense, el S, con los 6 orbitales de simetría sigma de los ligandos, interaccionan y se forma el A1G, enlazante. Y también se va a formar el orbital A1G antienlazante, que está más arriba. ¿Sí? Acá estaríamos combinando el S, 3 orbitales P y los 5 orbitales D. Son 3, 4 más 5, 9. 9 son, ¿no? 5, 6 más 3 son 9. 9 más 6 son 15 orbitales que estaríamos combinando. De los cuales se forman, acá en la próxima diapositiva está marcadito bien el número. Se forman orbitales moleculares enlazantes, antienlazantes y también quedan orbitales moleculares no enlazantes. ¿Sí? Son 6 orbitales moleculares enlazantes, arriba
4 orbitales moleculares antienlazantes, y después nos quedan 3 más 2 son 5, 5 orbitales moleculares que se consideran no enlazantes. ¿Y qué hacemos con eso? Y bueno, de la misma manera que construíamos un diagrama de energía para la formación de un compuesto, graficábamos a la izquierda un elemento, a la derecha el otro elemento, y hacíamos la combinación de los orbitales atómicos, y al medio poníamos los orbitales moleculares. Cuando los formábamos, ya los orbitales moleculares, distribuíamos los electrones que aportaban los dos átomos que se estaban uniendo. Bueno, acá también hay que poner los electrones que aporta el metal, los ligandos, cada uno de los ligandos aporta un par de electrones, y esos son los electrones que tenemos que distribuir. ¿Sí? Acá se considera de que se forman enlaces de simetría sigma, pero también, según el tipo de ligando que tengamos y también el tipo de ion central que tengamos, podemos tener la posibilidad de formación de enlaces pi. Entonces, esa formación de enlaces pi, la superposición pi, puede ocurrir entre el orbital p de un ligando, que es perpendicular al eje que une el metal con el ligando, y un orbital dxy del metal. ¿Sí? La explicación, o por qué se ve el tema de los enlaces pi. La formación de enlaces pi hace mucho más estable el complejo que se forma. Por ejemplo, en el tema de vida inorgánica se ve los complejos, estos complejos, que se forman con iones, llamémoslos inorgánicos, con ligandos que son de naturaleza orgánica. Entonces se mezcla, digamos, lo inorgánico con lo orgánico, pero se forman compuestos que están relacionados con la vida. De ahí nace el tema de la bioinorgánica, o química biológica, o la biología química. Hay algunos que todavía no se ponen de acuerdo, pero la mayoría de los libros hablan de una química bioinorgánica. El compuesto que nosotros más conocemos relacionado con la vida, ¿cuál es? La hemoglobina. La hemoglobina es un complejo en el que tenemos un ion central que es el hierro. El ion central hierro es el que le da la coloración roja a la sangre. Cuando nosotros respiramos normalmente, tenemos, cuando nosotros inspiramos, ingresamos oxígeno más nitrógeno, los dos moleculares, que están presentes en el aire. ¿Sí? Se forma selectivamente un complejo más estable con el oxígeno. ¿Sí? Entonces el oxígeno forma un complejo, o se adiciona, mejor dicho, se adiciona a un complejo que se llama hemoglobina. Cuando el oxígeno se adiciona a la hemoglobina, se forma otro complejo que se llama oxihemoglobina. Entonces la molécula de oxígeno está unida a la hemoglobina, y eso es lo que nos ayuda a vivir. Entonces la hemoglobina, gracias a que trabaja el corazón y va bombeando sangre, hace de que nos llegue a todas las células donde nosotros necesitamos oxígeno, que nos llegue el oxígeno. Entonces ahí se produce la combustión, se produce energía en forma de calor, que nos mantiene a nosotros a una cierta temperatura, y después se producen también otra serie de reacciones propias, digamos, de nuestro metabolismo. ¿Sí? Tenemos el oxígeno. El oxígeno actúa entonces como ligando de ese complejo. Hace rato veíamos de que el monóxido de carbono estaba bien a la derecha en la serie espectroquímica. El monóxido de carbono tiene la posibilidad de formar enlaces pi con la hemoglobina. Entonces, puesto en competencia,
la hemoglobina la hemoglobina con el oxígeno, dioxígeno, digamos, o oxígeno molecular, y el monóxido de carbono, se forma un complejo mucho más estable con el monóxido de carbono, desgraciadamente. ¿Por qué digo desgraciadamente? Y bueno, en un ambiente donde tenemos oxígeno y monóxido de carbono, nosotros ingresamos a nuestro cuerpo, ingresamos la mezcla de monóxido de carbono, oxígeno y nitrógeno, la hemoglobina se va a unir preferentemente con el monóxido de carbono, porque se forma un complejo más estable. Entonces, en nuestro torrente sanguíneo, en lugar de llevar la oxihemoglobina, lleva un compuesto que se llama carboxihemoglobina, lleva el monóxido de carbono. Y eso nos llega a todos los tejidos y nos va envenenando, porque nuestros tejidos necesitan, para poder seguir viviendo, digamos, necesitan el oxígeno, no el monóxido de carbono. Entonces, nos asfixiamos, porque no nos llega oxígeno, y nos morimos. Directamente nos morimos porque no nos llega el oxígeno. ¿Sí? Eso lo tendríamos que ver quizás con un poquito más de detenimiento cuando veamos el grupo de los metales de transición. Cuando veamos la segunda parte, la parte descriptiva de la materia, vamos a hacer hincapié en los compuestos que son más importantes, las propiedades generales, las reacciones que pueden tener con los elementos más comunes, que son el oxígeno, el azufre, los halógenos, y después la formación de los óxidos que tienen lugar, y después el comportamiento principalmente ácido-base de los óxidos que se forman. Y vamos a hacer hincapié también en la parte biológica de los compuestos o de los elementos de cada grupo, ¿sí? Entonces, cuando veamos los elementos de transición, ahí seguro que vamos a hablar un poquito más del hierro, ¿sí? Como ion central para la formación de la hemoglobina. Bueno, como últimos dos problemas de este seminario, tenemos el problema número 7, que nos pide que hagamos el diagrama de niveles de energía para estos dos complejos, donde tenemos el agua como ion central, al hierro como, el agua como ligando, al hierro como ion central, en un caso, y en el otro complejo tenemos un grupo ciano, que está al ladito del monóxido de carbono en la serie espectroquímica, entonces también produce una separación muy grande, y también, no sé si se acuerdan, decíamos que cuando se produce una separación muy grande, el complejo que se forme es más estable, porque vamos a tener más electrones en el grupo de orbitales de menor energía. Entonces, ahí les pide que hagan un diagrama de energía según la teoría orbital molecular, o la TCL, teoría de campo de ligando, incluya los enlaces sigma, enlaces pi que correspondan, y después compare los momentos magnéticos y de estabilidad, y relacione estas propiedades con la presencia del enlace pi. ¿Sí? Para este temita, para resolver este temita, vamos a tener que leer un poquito más. ¿Sí? Por favor. Y después, como último problema de este seminario, está este problemita. Si me esperan un segundito, parece que me tocan la puerta. Un segundito.
Sí. Bueno, como último problema les decía de que tenemos el siguiente. Los óxidos de fórmula MO, todos con coordinación octaédrica para sus metales, tienen las siguientes entalpías reticulares, expresadas en kilojoules por mol. El óxido de calcio, menos 3460, el óxido de titanio, otro valor, otro valor, otro valor, para los óxidos de titanio, vanadio y manganeso. Y nos pide este problema que expliquemos los valores utilizando la energía de estabilización de campo cristalino, teniendo en cuenta de que el ion óxido ocupa valores bajos en la serie espectroquímica. Si ocupa valores bajos o que produce valores bajos de energía en la serie espectroquímica, entonces podemos considerar que el delta de O porque nos dice que el complejo es octaédrico, ese delta de O es bajo. Entonces, para este problema, para el problema número 8, está resuelto acá. Primero presentamos, para la resolución, presentamos la tabla de datos que tenemos ahí. Entonces, el óxido de calcio, titanio, vanadio, manganeso, tiene estas energías, ¿sí? Las he puesto ahí abajo. Entonces, para poder utilizar, digamos, la energía de estabilización de campo cristalino, para poder utilizar esa energía y relacionarla con las entalpías reticulares, lo que hay que hacer es calcular la energía de estabilización de campo cristalino, de cierta manera. Entonces, partimos para cada metal, partimos de la configuración electrónica en estado fundamental, y después ponemos la configuración electrónica que corresponde según la cantidad de electrones que ha perdido. Tenemos el óxido de calcio, el óxido de titanio, de vanadio y manganeso. Entonces empezamos con el calcio, configuración electrónica externa en estado fundamental, configuración electrónica del argón, 4s2, y si pierde esos dos electrones nos queda configuración electrónica del argón. Para analizar la energía de estabilización de campo cristalino tendríamos que ver qué cantidad de electrones tiene en el grupo T2G y EG. Y no tiene electrones. Entonces, la configuración electrónica del calcio, según esta distribución de orbitales D, sería T2G con 0 electrones y EG también con 0 electrones. Para el titanio tenemos esta configuración electrónica, 4s2, 3d2. Si pierde 2 electrones, pierde los 2 correspondientes al 4s y nos queda 3d2. Entonces, esos electrones en el ion libre, así como teníamos las gráficas anteriores, ponemos primero iones libres y después cuando forman parte del complejo. Este delta de O es pequeño. Bueno, no influye tanto para este caso porque tenemos 2 electrones que solamente van a ocupar los orbitales T2G. El vanadio tiene 4s2, 3d3, entonces nos queda, después que pierden los 2 electrones, nos queda como 3d3. Esos 3 electrones se van a ubicar en el grupo de electrones T2G. ¿Sí? Entonces nos quedaría para el vanadio una configuración electrónica que nos dice que en el grupo T2G tiene 3 electrones y en el grupo EG no tiene electrones, 0 electrones. Y para el manganeso, de la tabla periódica sacamos el que es 4s2, 3d5. Entonces después que pierde los 2 electrones, porque es 4s2, nos queda 3d5. Esos 5 electrones van a estar distribuidos de esta manera en los T2G y EG. Como el delta es pequeño, entonces para llenarlo, ponemos primero 1, 2, 3 en el grupo T2G. Como esta diferencia de energía es pequeña, puede ocuparse los orbitales EG. Entonces nos queda, como configuración electrónica del manganeso más 2, que en el T2G tenemos 3 electrones, y en el grupo de orbitales EG nos queda con 2 electrones. ¿Para qué hemos hecho esto?
para calcular la energía de estabilización del campo cristalino. La energía de estabilización del campo cristalino era menos 0,4 por los electrones T2G más 0,6 por electrones de G. Lo dejamos todo expresado en función del delta de O, que no conocemos el valor, ¿sí? Así que convendría que lo dejemos expresado en función del delta de O. Para el calcio, lo que teníamos T2G igual a 0 y EG también igual a 0, nos queda que la energía de estabilización del campo cristalino es 0. Es 0. ¿Sí? Para el titanio, donde tenemos 2 electrones en el T2G, nos queda de que la energía de estabilización del campo cristalino es menos 0,8 por delta de O. Para el vanadio ya tiene 3 electrones, entonces se estabiliza más. Fíjense, la cantidad de la energía que se libera es mayor. 1,2 de delta de O. Y para el manganeso más 2 es 0 también. ¿Por qué es 0? Y bueno, pues según la ecuación, es menos 0,4 por 3, que sería T2G. Más 0,6 por 2, eso era lo que teníamos con el manganeso. 3 en el T2G y 2 en el EG. Entonces, nos quedaba de esta manera. Si reemplazamos, menos 0,4 por 3 es menos 1,2. 0,6 por 2 es más 1,2. Menos 1,2 más 1,2 nos da 0. O sea que esto es 0 de delta de O. El que más se estabiliza, fíjense, menos 1,2 por delta de O. Es el más estable. La energía reticular, si vamos a la tabla de las energías reticulares para cada uno de los óxidos, el óxido de vanadio es el que se estabiliza más. Porque en la formación de un mol de ese compuesto, según la definición de energía reticular, se libera más energía que en los otros casos. ¿Sí? De esta manera podemos calcular, digamos, la energía de estabilización considerando de que ese óxido que se forma también podemos considerarla como si fuera un complejo, porque tiene una determinada geometría que corresponde a la octaédrica. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pero entonces nos tendría que dar una energía reticular igual a 0 para estos que tienen. Lo que estamos calculando acá es como el aporte en energía considerando la formación del complejo. También, si ustedes recuerdan, si nosotros consideramos de que el complejo es iónico, ¿sí? Perdón, si el compuesto es iónico, podemos calcular su energía reticular considerando las ecuaciones que hemos visto para energía reticular. La ecuación que tenía en cuenta las cargas de los iones, la carga del electrón, y también en cuenta la geometría de ese compuesto iónico que estaba dada por la constante Madelung. ¿Sí? Esto ya se vio en enlace iónico. Repito, lo que estamos calculando acá, en cierta manera, es el aporte en energía debida a la formación de un complejo, del óxido, considerándolo como si fuera un complejo. ¿Sí? Estos serían valores de energía que irían a sumarse a los calculados según las ecuaciones que han visto en el capítulo de energía reticular. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá no aparece, pero estaba marcado en el original, para el caso de la energía de estabilización del campo cristalino para el vanadio más 2, que da menos 1,2 por delta de O, ahí tenemos mayor aporte, según la teoría del campo cristalino. Entonces, eso se refleja, digamos, en que la energía reticular determinada de forma experimental es más baja. Entonces el complejo es mucho más estable. ¿Sí? Bueno, quedaría para ustedes hacer el problema número 7 y después completar los ejercicios del problema 5 y 6.
¿sí? Porque ahí solamente hemos considerado un complejo. Entonces ustedes tendrían que hacer con los otros complejos. ¿Sí? Cualquier cosa, estamos en consulta. Yo mañana doy la consulta a partir de las 10, ¿sí? De 10 a 12, estoy de consulta. Vía Zoom. Entonces vamos a estar renovando cada 40 minutos, vamos a estar renovando el enlace, porque eso me da la posibilidad a mí para poder escribir y bien, digamos. ¿Sí? Bueno, y eso también queda. Ya voy a subir, lo que pasa es que es muy pesado, es para bajarlo a los archivos. Ya lo voy a bajar y lo voy a poner a disposición de ustedes, chicos, las clases de consulta. Y esta, bueno, yo termino de grabarla y la subo más tarde. Más tarde ya la voy a subir. ¿Sí? ¿Qué me queda? Me queda decirles, bueno, que estudien, y que estudien, y que estudien, y que consulten las dudas que tengan. ¿Sí? A veces yo entro a las 10 y recién a las 10 y media, o 11 menos cuarto, recién hay una pregunta. Está bien, hay muchos que yo también he sido así, digamos. Yo a veces no sabía cómo preguntar o qué preguntar, porque a veces tenía miedo por qué sé yo, no todos los profes nos tratan de la misma manera. Entonces, yo he visto profesores que cuando el alumno iba y no hacía bien la pregunta, lo sacaba corriendo, digamos. De cierta manera, lo retaba, le decía, bueno, vos tenés que venir con dudas concretas. Cuando tengas dudas concretas, recién venía la clase de consulta. Entonces, de cierta manera, lo corrían. Nosotros, en Química 1, en Química 2, no somos partidarios de esa política, digamos, de esa política de enseñar o de explicar las cosas de esa manera. Lo que buscamos es que ustedes razonen. Entonces, a veces, yo también cuando doy consulta, más cuando son presenciales, digamos, yo les pido que ustedes respondan, porque es fácil, así como esto, como lo que hemos hecho recién, o como lo que está hecho acá abajo. Bueno, chicos, fíjense en el problema número 8, se resuelve de esta manera. Yo cuando me lo consulte en forma presencial, entre los dos lo vamos a ir resolviendo. Ahora no podemos porque, bueno, en el tema de la virtualidad, desgraciadamente no se puede interactuar con ustedes. A mí más me gusta la clase presencial, porque también, según la cara que ponen los alumnos, uno sabe si está llegando o no está llegando. Entonces, acá no veo ninguna cara. Hay algunos que me dicen, bueno, no entiendo o no entendí, lo que pasa es que no se puede tampoco evacuar la consulta ahora, en estos momentos de la clase, porque si no se nos hace muy larga la clase. Pero en la presencialidad, yo no tengo ningún problema. Levantan la mano, me dicen, no, yo no entiendo, bueno, lo explicamos de otra manera. Pero para eso están las consultas, entonces, a veces nos juntamos o ingresamos a la sala, digamos, de consulta, esperando de que otro pregunte, porque no sabemos cómo preguntar o no sabemos qué preguntar. Entonces muchas veces nos vamos a la clase de consulta para escuchar nada más. Y está bien, no lo voy a crucificar a nadie por eso, pero tenemos que hablar, entonces animémonos a consultar. Si no hay consulta en ese horario de consulta, de videoconferencia, yo no tengo ningún problema en que a veces me preguntan, profe, yo no pude despejar esto. Bueno, si se lo puede explicar o si se lo puedo hacer y después para que lo vea y si no entiende me pide explicaciones, para mí mucho mejor. Para mí mucho mejor que me llame o que me diga, profe, no entiendo, ¿y por qué? Y después terminar, es decir, ustedes tienen que pensar de que esta materia
igual que todas las materias que están cursando en la carrera, no es para rendirla ahora o mañana y chao. Después ya tengo derecho de olvidarme, no, porque son cosas que ustedes van a utilizar. Ya no es como en el secundario. ¿Sí? A pesar que ustedes ya están en segundo año de la facultad, a veces no tomamos conciencia de eso, pero tenemos que hacerlo, porque son cosas que vamos a seguir utilizándolas en química analítica o en otra química, no sé. Los vamos a seguir utilizando. ¿Sí? Así que, bueno, terminemos la clase ahora. ¿Sí? Y nos vemos en el horario de consulta. Bueno, chicos. Hasta luego, profe. Bueno, nos Gracias, estamos profe, viendo. nos vemos. Chao, Bueno, profe. chao, Nos chao. vemos. Bueno, ahora ya corto la grabación entonces. Nos vemos, chicos.